sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Mis queridos hermanos, la voluntad del Señor para los que hemos recibido a Jesucristo es que experimentemos una transformación radical en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y que tengamos una nueva vida. ¿Cuántos nacimos de nuevo y experimentamos ese cambio, esa nueva vida, cuando creímos en Jesucristo? Amén. La voluntad de Dios es que, habiendo nacido de nuevo, nosotros podamos vivir, claro, ir creciendo en la fe, en el conocimiento, en la gracia, pero que podamos vivir una vida plena, una vida espiritual que nos bendiga, que nos dé alegría, paz, gozo, fortaleza, en medio de las pruebas, las dificultades, los dolores, las enfermedades, los accidentes y todo lo que pueda pasar en este mundo malo, pecaminoso, caído. Pero la voluntad de Él es que el creyente pueda tener gozo, pueda tener alegría en esa vida nueva en Cristo Jesús. Sin embargo, la Escritura nos revela que aunque Cristo ya ha ganado la victoria, venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, todavía se nos enseña que los que estamos viviendo en este mundo, porque estamos en este ámbito, todavía tendremos oposición del enemigo, del mundo y de nuestra propia carne, para que podamos experimentar esa vida extraordinaria, esa vida victoriosa, esa vida llena de plenitud y de sentirnos realizados y gozosos a pesar de todo. Ahora, esa vida es posible vivirla, porque la Biblia nos enseña. Y hoy miraremos cómo, principalmente de los 4 enemigos que están derrotados, pero no están totalmente aniquilados todavía, hasta que Jesucristo venga por segunda vez, va a ser completamente aniquilados. Ahora todavía pueden hacer algo. El enemigo todavía puede engañar, puede tentar, puede confundir, puede incitar y muchas otras acciones. El mundo todavía es atractivo para los creyentes y la carne todavía incita a querer buscar algunas cosas de este mundo. Entonces, la carne es una de las que se opone a que podamos vivir una vida espiritual. En términos bíblicos, una vida en el espíritu, aún en este mundo, aún con este cuerpo temporal, físico, que tiene una vieja naturaleza, aunque somos salvos, somos santos posicionalmente, aunque somos templos del Espíritu Santo, la carne se opone a lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere recordar, nos quiere instruir para que vivamos esa vida plena, esa vida en el Espíritu. Por eso he titulado la predicación número 35 de esta serie así: la oposición de la carne contra el Espíritu. ¿Cómo vencerla? La carne siempre se va a oponer
al Espíritu Santo, incluso al Espíritu que está dentro de nosotros. Aunque seamos espirituales, la carne siempre buscará la ocasión para oponerse. Eso lo dice la Escritura, ya lo vamos a ver en detalle. El Espíritu Santo, por ejemplo, anhela que seamos humildes. Nos pide que seamos humildes. Jesucristo mismo nos dice a los que venimos a Él que seamos mansos y humildes de corazón como lo es Él. Pero la carne no quiere ser humilde, más bien la carne, ante las tentaciones de este mundo, lo atractivo de este mundo, ante las cosas de este mundo, más bien quiere gloria, quiere reconocimiento, quiere honra humana. Mientras el Espíritu nos dice que seamos humildes, hay muchas cosas en la vida que el Señor nos permite precisamente para que seamos humildes y nos humillemos, pero la carne se rebela y se quiere vengar, quiere protestar, quiere renegar. De hecho, cuando nosotros renegamos, nos quejamos ante el Señor por lo que estamos viviendo, estamos reaccionando humanamente. Estamos reaccionando en la carne, no en el espíritu. Eso es muy humano. El espíritu, por ejemplo, nos dice, nos impulsa, nos guía a que perdonemos las ofensas que otros nos hacen. Pero la carne se resiste. A veces los cristianos no queremos perdonar, por lo menos por momentos, por lo menos por algunos días quizá. Ocasionalmente tarda un buen tiempo. Ahora, ¿qué impide que nosotros perdonemos de corazón aunque nos haya dolido lo que nos hayan hecho, nos hayan ofendido? Es la carne. Es la carne. Se opone. La carne se opone a pedir perdón. El Espíritu nos dice, no, pide perdón, sé humilde. O perdona al que te ha ofendido. El Evangelio tiene muchos pasajes acerca de la instrucción de perdonar a los que nos han ofendido. De hecho, es parte de la oración del Padre Nuestro. El Espíritu nos pide, por ejemplo, que respondamos de manera apacible, suave, agradable al que nos ofende, al que nos levanta la voz, al que nos trata mal en cualquier circunstancia, al que nos lastima. Pero la carne quiere reaccionar pagando con la misma moneda. Es decir, casi que reaccionando más o menos igual como nos han tratado. No tengan pena, ya van a empezar a decir amén. Ahorita solo están pensando y estamos recibiendo y digo yo, Señor, Cristo, por ejemplo, insta a sus discípulos a que ore, nos insta a nosotros a que oremos a través del texto de los evangelios, de las cartas, que oremos constantemente, que oremos de corazón los distintos tipos de oración, que bendigamos orando al que nos hace mal, incluso al que nos maldice. Pero la carne quiere que lo parta un rayo al que nos maldice. No, esto es lo que quiere la carne. No digo usted, no digo yo, la carne que está adentro de cada uno de nosotros. Si alguien nos maldice, si alguien nos hace mal, la carne en el momento lo que quiere es decir que lo parta un rayo. ¿Qué hacemos cuando en alguna ocasión cualquiera de los cónyuges nos ponemos un poco en la humanidad, en la carne, y nos ponemos irritados, no somos agradecidos, exigimos, renegamos, discutimos, y nos ponemos como aquel cónyuge que se le puede llamar el cónyuge lija? Lija, ¿sabe usted qué es la lija, no? Sirve para lijar. La lija raspa. El Espíritu dice al hombre, por ejemplo, que debe tratar como vaso frágil
a la mujer, que debe tratarla, debe de entregarse a ella como Cristo se entregó por ella y amarla como Cristo la amó. Pero a veces no sucede en algunos momentos así, tanto el varón como la mujer. A veces los hijos de los creyentes, de nosotros mismos los creyentes, son como hijos lija. ¿Por qué? Porque de repente se empiezan a portar mal, son rebeldes, no quieren hacer caso, se quieren alejar del Señor, no quieren buscar la cosa del Señor, están renegando, se quejan, discuten con nosotros los padres y como que nos están alejando. Los compañeros lija, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de universidad, que donde estamos siempre no nos llevan bien, a veces nos saludan bien, a veces no, sabemos que hablan detrás de nosotros, no son sinceros, es un carácter difícil, a veces nos saludan bien, a veces no nos saludan. Vecinos, ¿ha tenido usted alguna vez un vecino lija? Ahora se lo va a plantear al revés. ¿No será que usted también ha sido alguna vez vecino lija? Tal vez ya no tanto, pero la carne quisiera reaccionar así. Pero a veces tenemos vecinos lija. Gritan, golpean, hacen ruido, nos ponen cosas enfrente de la puerta o enfrente del parqueo, nos saludan, a veces gritan, no nos miran bien. Ahora, en cada una de estas circunstancias, estas personas, el Espíritu nos guía a actuar de manera espiritual, a tolerarlos, a tenerles paciencia, a amarlos. Qué bueno que ya empezó a decir alguien amén. Que oremos por ellos. Pero nosotros en la carne, si tenemos algunos hermanos en la fe, que también hay hermanos en la fe que son lija hermanos, uno que otro por ahí, se empiezan a discutir entre ellos siendo hermanos en la fe, se pelean, se distancian, sí, y hay cosas empiezan a ver por ahí algunos chismes, algunas cosas. Ahora, el Espíritu dice: tolérenlos, ámenlos, ténganles paciencia. Pero nosotros en la carne, hermanos, queremos que los cristianos lija vean pronto la gloria de Dios. Que se vayan luego con el Señor. Y los no cristianos a veces deseamos, y digo deseamos, la carne desea, en lugar de orar para que ellos se conviertan, a veces la carne quiere que se vayan al fuego eterno, hermano. Al averno. ¿Sabe qué quiere decir averno? Es la forma fina de decir infierno, ¿eh? La palabra averno usted la busca en el diccionario y significa infierno. Y en la vida espiritual, el Espíritu Santo nos impulsa a que leamos la Biblia. La carne se resiste un poco y quiere ver mejor más Instagram, más TikTok, más Facebook. El Espíritu Santo nos impulsa, nos guía a que oremos más, oremos un poquito más. La carne se resiste un poco y quiere mejor dormir un poco más, descansar un poco más. La carne siempre va a tratar de oponerse. El Espíritu Santo siempre nos redarguye, nos impulsa, nos guía y nos recuerda que debemos de venir el domingo a congregarnos, excepto si estamos enfermos o hay una emergencia. Pero a veces cuando hay un evento especial, como cuando hay un partido importante entre Guatemala y los Estados Unidos, la carne dice: no, mejor veo el culto después por las redes sociales. Y me quedo viendo el partido y de todas maneras perdimos 2-1.
No es que el fútbol sea malo en sí mismo. Si no hay nada que hacer, está bien, debe distraerse. Pero, de verdad, cuando dejamos de venir al culto por ver un partido de fútbol, hermano, no me va a decir que eso es espiritual. ¿Va que no es espiritual? Jamás, dice, ¿verdad? Eso es, ¿qué es? Es muy humano, ¿verdad? Pero es carnal. Yo voy a denunciar, no es broma, pero el servicio de la vez pasada de las 11 y de las 4 bajó la asistencia. ¿Por qué? Porque el partido era a las 2 de la tarde. Solo lo digo. Pero estoy dando estos ejemplos, mis queridos hermanos, porque los cristianos precisamente experimentamos esta realidad que el texto dice: la carne se opone al Espíritu. Y claro, el Espíritu Santo, ahí en ese texto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer lo bueno. La carne siempre se va a resistir. Nos proponemos nosotros, porque el Espíritu Santo pone a que oremos más y que nos levantemos un poco más temprano, quizá para orar un poco más de tiempo. Pero cuando suena el despertador, si usted coloca despertador porque es la manera que se despierta a la hora, cuando usted oye el despertador, el Espíritu le dice: levántate. Y la carne le dice: 5 minutos más aquí. Así es. Así ocurre, así ocurre. Hay un ejemplo en Mateo 26, 40, 41 y luego el 42a en la Reina Valera contemporánea. Jesucristo está en una de las situaciones previas a la semana de la pasión, del sufrimiento y luego a la magna obra de la crucifixión, que era muy dolorosa para él. Y le ha pedido a sus discípulos que estén con él despiertos orando. Pero vea lo que dice el texto, así como lo tenemos acá. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Hermanos, ellos estaban ahí ya reunidos, no tenían un compromiso. No tenían problemas de otra índole. Ahí estaban para orar. Pero ni una hora pudieron orar ellos, teniendo todo el tiempo que podían tener. Ellos no tenían el trajín que tenemos nosotros. Tampoco es excusa, pero ahí estaban. Sigue diciendo el texto: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué sentido? La carne es débil para seguir al espíritu, por eso se le opone. Ahí está el principio, ahí está la realidad. Más que principio, es una realidad. Pero la carne es débil. Sigamos leyendo. Otra vez fue y oró por segunda vez. Siguiente. Una vez más fue, ¿y qué dice? Los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. ¿No le ha pasado a usted a veces que cuando usted tiene deseo de leer más la Biblia, le agarra sueño? Pasa. Puede ser algo también que tiene alguna explicación. Cuando uno lee un libro, sobre todo si no es en algún dispositivo de pantalla, el leer un libro relaja y lo pone a uno tranquilo. Pero hay una tendencia de la carne que cuando uno va a orar y va a leer la Escritura, tiende a agarrarle sueño. Es la carne, hermano.
es frágil, es débil. Entonces los dejó, y volvió a irse. Y por tercera vez oró con las mismas palabras. Aquí nos dice la Escritura que la carne siempre se va a oponer. Hermanos, no les estoy hablando aquí de una plataforma de superioridad, de que yo soy más espiritual o que los pastores somos más espirituales o que éramos... No. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios y todos estamos expuestos, comenzando con el que les habla, a ser tentados por la carne, a actuar en la carne, a reaccionar en la carne. Y a veces en cosas sencillas, pero reaccionamos en la carne. Le pasó a los hombres más espirituales que pueden identificarse en las Sagradas Escrituras. Puedo decirles que uno de los hombres más espirituales y que más agradó al Señor fue el rey David. Fue al único hombre de Dios en la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento que el Señor le llamó que era un hombre conforme a su corazón. Cuando uno ve a este hombre de Dios, el rey David, era un hombre que el Espíritu Santo venía sobre él. Era un hombre que era sensible a la voz del Espíritu. Era un hombre que por el Espíritu Santo también fue guiado a encontrar cómo verdaderamente adoraba, alababa a Dios y lo agradaba. No con formalismos, no conforme a los rituales de la forma de adorar de la ley y todos esos ritos. Él descubrió la adoración y la alabanza espontánea de corazón. Por eso era un adorador genuino. Él tocaba el arpa y cuando él tocaba el arpa, la unción del Señor venía, el Espíritu Santo venía sobre las personas. ¿Se acuerda usted de haber leído el pasaje que cuando ya Saúl estaba endemoniado, un espíritu maligno estaba sobre él? Imagínense, llegó a ser el suegro de David, David llegó a ser el yerno y por la carnalidad de Saúl, por el egoísmo, la envidia, por querer buscar siempre el protagonismo, empezó a perseguir. Le tuvo envidia a David cuando la gente comenzó a seguir a David. Entonces intentó matarlo 3 veces. Y se dio cuenta David que ya era una opresión espiritual. Entonces, ¿qué hacía? Se acercaba a Saúl y empezaba a tocar el arpa. Y entonces le entraba paz, quietud y el espíritu maligno prácticamente se alejaba. Era un hombre que tenía una adoración genuina. Compuso la mayoría de los salmos. Tenía un celo por la casa de Dios. Preparó todo para la construcción del templo. Pero vemos dentro de él también esa oposición de la carne resistiendo al espíritu. En un momento de debilidad y de carnalidad, aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel cantor y adorador que descubrió cómo adorar y alabar a Dios agradándolo, cayó en la tentación de codiciar a una mujer hermosa que se estaba bañando y cometió un adulterio. La carne se opuso y cuando él decidió abrir la puerta a la carne, entonces cayó en el pecado del adulterio. Y luego ese pecado le llevó a otro, una carnalidad terrible porque le llevó al asesinato de Urías, el marido, el esposo de Betsabé, y encubrió su propio pecado. Estaba ya cegado porque la carne es ciega. Y dijo, nadie se va a dar cuenta, solo a quien le pidió a uno de los generales de él que lo pusiera en el frente de la batalla, a Urías, para que falleciera. Estoy tratando de acortar el relato porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero también, en un momento dado, David, siendo muy espiritual, la carne, oponiéndosele, le puso el orgullo y le hizo creer que él, en alguna medida, era el artífice
de las victorias que había tenido sobre los ejércitos extranjeros. Y él comenzó a realizar un censo para decir, esta es la fuerza del ejército que tenemos. Y viene uno de los profetas y le dice, mi Señor, no es conveniente que lo hagas. El Señor sabe, estoy parafraseando, el Señor sabe y el Señor ha dado la victoria. Y dice, no, quiero que censen a todos. Y cuando terminó de censar al ejército y a los varones que tenían edad para ir a la guerra, dice el texto, y esto no le agradó a Dios. El orgullo también llegó a David por la carne. Bien, veamos algunas definiciones bíblicas de lo que es la carne y el espíritu para entender mejor la oposición de la carne contra el espíritu y cómo vencerla. Porque recuerde lo que dije al principio, la voluntad de Dios es que todos los creyentes en nuestro crecimiento espiritual vivamos una vida de bendición que Él planeó para los que creamos en Jesucristo. ¿Se recuerda cuando Jesucristo dijo que el que creyera en Él tendrían vida y vida en abundancia? Esa vida plena, esa vida de bendición, esa vida espiritual, donde ya está crucificada la carne y la carne ya no tiene victoria. Entonces vamos a ver algunas definiciones para entender un poco mejor. La palabra carne, la mayoría sabemos y hemos oído esa palabrita griega, sarx. En este texto que hemos tratado, utilizada en oposición al espíritu, se refiere a la naturaleza humana caída, corrompida por el pecado, que todavía mora en el creyente que es salvo, que es justo, que ha sido santificado, pero ahí está esa vieja naturaleza. Si la vieja naturaleza no actúa, estamos caminando espiritualmente. Pero si esa carne sale, esa vieja naturaleza reacciona, entonces ahí en ese momento somos cristianos carnales. A veces por momentos. Cuando la palabra sarx aparece en ese contexto, se refiere a un estilo de vida orientado a lo terrenal. Eso es lo que significa sarx, carne, cuando aparece en estos textos. Es una vida. No está refiriéndose a la carne y sangre biológica. Orientado a lo terrenal y lo opuesto a Dios. Es poner la mira en las cosas de abajo. Es reaccionar de manera muy humana. La palabra espíritu, Espíritu Santo, neuma, eso también es una palabra que ya nos hemos acostumbrado un poquitito. En este contexto se refiere al principio divino que enseña que el Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo, el que nos santifica, el que nos guía, nos enseña, nos recuerda la verdad y está para ser nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro maestro. La palabra espíritu. Pero se manifiesta también como el agente de santificación, ese medio divino. Es decir, el Espíritu es quien capacita al creyente para vivir una vida espiritual y no carnal, aunque la carne se le oponga, aunque la carne se resista. Esa carne que mora en la vieja naturaleza. Pero también la palabra neuma en ese contexto es un nuevo principio de vida, es decir, que habita el Espíritu Santo en nosotros y por lo tanto debiéramos de vivir lo que el Señor ha planeado para los cristianos, una vida espiritual, que entonces resulta en una vida con paz, con gozo, con fortaleza, con plenitud, con satisfacción en medio de todo. Es la vida y la forma de actuar que sobrepasa también todo entendimiento, hablando de la paz. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo descubre en el capítulo 7 de Romanos precisamente esa realidad. El conflicto en el creyente que ya es justo, santo, es hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo, es salvo, tiene ya la vida eterna, pero mientras está aquí en este mundo hay un conflicto entre la vieja naturaleza
y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Romanos 7, 14 al 21. Vamos a leer este texto. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual. Está hablando de que la ley, cuando Dios la dio, era para mostrar la santidad de Dios, la espiritualidad divina, pero también mostrar la pecaminosidad del hombre. Entonces él dice, en realidad la ley como tal es espiritual. Ahora, yo dice, soy carnal, siendo cristiano. Él no está hablando de su vida pasada. Estoy vendido al pecado. Está hablando de la vieja naturaleza. Siguiente. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está hablando el apóstol Pablo de que el creyente salvo, nació de nuevo, aún con el Espíritu Santo, resulta que a veces hace algo que no quería hacer. ¿No nos ha pasado más de alguna vez que hicimos algo que no queríamos hacer? Ahí está, esa es la realidad. ¿No nos ha pasado más de alguna vez que reaccionamos negativamente, carnalmente, ante una circunstancia, a una cuestión imprevista, en lugar de agradecerle al Señor y humillarnos delante del Señor y rendirle todo al Señor? Nos quejamos, nos alegamos con cualquier persona. La palabra alegar es justa, aunque suena un poco dura. Empezamos a discutir, a renegar. Ahí está. Y dice Pablo en el siguiente versículo: y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, la ley prueba que hay una vieja naturaleza, porque dice no codiciarás, pero aún el cristiano, aún el más consagrado puede caer abriéndole la puerta a la carne en el pecado de codiciar, así como le pasó a David. Y le pasó a alguien también, a muchos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay dos ejemplos. Y por cierto, le ha pasado a hombres y ministros de Dios, tristemente, públicamente, con pecados de hecho, no solo de pensamiento, que siendo uno de los hombres más consagrados que Dios había usado, cayeron en un adulterio, o una fornicación o algo así. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, la vieja naturaleza, que mora en mí. Siguiente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él sabe que en la vieja naturaleza no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, en mí, y ya lo explica más adelante, en el hombre espiritual quiere siempre hacer lo bueno. El Espíritu Santo nos guía a hacer lo bueno, pero a veces no hacemos exactamente lo que debiéramos hacer. Los ejemplos sencillos que puse al principio. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso sucede cuando ya la carne ha tomado el control y se vuelve lo carnal, el amo del creyente, a pesar de que es salvo. Por eso Pablo dice más adelante, no se sometan al pecado, porque serán esclavos del pecado, no se sometan a la carne. Siguiente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Aquí el pecado no dice pecados. Pecado aquí es naturaleza pecaminosa, el viejo hombre que mora en mí. Siguiente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Está en nosotros la vieja naturaleza y por eso es la explicación de por qué siempre que el Espíritu Santo nos guía a hacer muchas acciones bíblicas, la carne se resiste. Ahora, el cristiano que está dominado por el Espíritu, que vive por el Espíritu, entonces está en victoria sobre eso. O sea, se puede vivir una vida espiritual donde la carne no nos domina. El punto aquí es que la carne se va a resistir, pero el que está tomado y guiado por el Espíritu Santo, entonces sencillamente no va a dar lugar a la carne. ¿Qué significa entonces andar
conforme a la carne. Romanos 8:5 en la primera parte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la palabra pensar en un momento dado. Cuando un cristiano por un momento anda en la carne, entonces ya aquí comienza con el pensamiento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan. Indica no solo pensar, sino orientar esa mentalidad. Orientar la mentalidad pues a lo terrenal. Dice, porque los son de la carne piensan en las cosas de la carne. Se ocupan de las cosas de la carne, dice otra traducción. Hay una disposición mental y espiritual dominante. Ahora, cuando el texto dice que los que son de la carne andan conforme a la carne o piensan en las cosas de la carne, significa que por momentos el cristiano quiere actuar independientemente de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por momentos. Lo hago yo, no viene esa dirección del Espíritu Santo, sino que hay cosas que yo hago de manera un poco independiente, dice el texto, o el cristiano que se ha dejado dominar por la carne. Significa tener una preferencia o prevalencia terrenal en su corazón. Le da prioridad a lo terrenal o a lo temporal que a lo eterno. Cuando nosotros le damos prioridad a lo terrenal, a lo temporal, que a lo espiritual, entonces estamos abriendo la puerta a vivir según la carne, andar según la carne. Peripató katasarka, perdonen, es la frase en griego, es caminar según la carne, sarka. Bien, significa también la satisfacción de los deseos pecaminosos, ceder a las pasiones desordenadas. Ahora, el apóstol Pablo describe cuando ya el cristiano, que siempre ya debe estar muy sabido, que cada día, como hemos dicho en alguna otra ocasión, nosotros con la libertad que Cristo nos ha hecho libres y con el poder del Espíritu, cada día debemos de decidir siempre, optar en el Espíritu, pensar en el Espíritu y guiarnos por las cosas del Espíritu y no por la carne. Porque cuando ya nos dejamos guiar por la carne y le abrimos la puerta, entonces se manifiestan las obras de la carne. Y las obras de la carne están en Gálatas 5, 19, 21. No las vamos a leer, yo se las voy a resumir acá. Porque se dividen en 3 grupos. El primer grupo está dentro de la inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas son las primeras 4 obras de la carne en el orden que está en Gálatas 5, 19, 21. Un cristiano, cuando peca de adulterio, lo puede hacer de 2 maneras: de manera de hecho y también de corazón. Jesucristo lo dijo. Cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, en un momento dado, un cristiano, si codicia, entonces la carne se ha opuesto al espíritu y él se ha ido por el lado de la carne. Luego, hay otras 2 obras de la carne que entran dentro de la idolatría espiritual. Las otras 2 obras de la carne son la idolatría. La idolatría es comparada a la codicia, a la avaricia, que es idolatría, también dice en otro texto. Es la idolatría y las hechicerías. Conflictos relacionales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Cuando alguno de los creyentes, siendo hijos de Dios, se pelea con otro cristiano, con otra hermana o cristiana con cristiana, y se enemistan, es una obra de la carne. Usted sabe de que hay hermanos y hermanas que se han dejado de hablar. Sí. Su amén vale por todos los que están aquí. Es decir,
nos hemos enemistado más de alguna vez. ¿Quién no ha tenido un pleito, siendo ya cristiano, un pleito así, con otro? Dentro de la familia, con los hijos, con los cónyuges, con los hermanos de sangre. ¿Quién no tiene un pleitecito? Todos hemos tenido pleitos. ¿O nunca ha tenido usted un pleito? Lo quiero acorralar un poco, ¿verdad? Todos hemos tenido un pleito. El apóstol Pablo tuvo un pleito con Pedro. Y por poco se imponen manos. No así, sino así. El texto realmente, cuando se entiende bien lo que quiere decir el texto en griego, realmente se gritaron. El apóstol Pablo no fue en el espíritu, fue en la carne. Se pelearon. También con Bernabé discutieron. Y no quería un tal Juan, dice, ese no lo quiero. Ese no me sirve para la obra. Estaba hablando en la humanidad el apóstol Pablo. Celos, iras. ¿Quién no ha sido iracundo más de alguna vez? Todos los creyentes. Enemistades, pleitos, celos. Y no solo celos entre pareja, celos de envidia, celos ministeriales incluso, celos de trabajo, celos de ascensos, celos por dinero, celos y envidia. Es carne. Ahora, las últimas dos obras de la carne, enumeradas en Gálatas 5, 19, 21, entran entre los excesos. Borrachera y orgías. Ahora, Pablo le está hablando a los creyentes. Y le dice, no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a decir, le está hablando a creyentes. No le está hablando a mundanos. Le está hablando a creyentes. ¿Cuáles son las consecuencias? La carne se opone al espíritu, pero si no crucificamos la carne y le abrimos la puerta, como voy diciendo, entonces hay una separación mientras estemos en la carne espiritual. Perdemos la comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Es como muerte espiritual. Romanos 8:6 en la primera parte dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Aquí no está hablando de condenación eterna. Para el cristiano ya no hay condenación eterna. Lo que está diciendo, hay separación. Ya no hay comunión con Dios, con el Espíritu. Perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos la fe, la perseverancia, perdemos la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Esa es la realidad. Cuando nos enredamos, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando decimos cosas que parecieran livianas, es carne y al final eso nos impide, en ese momento, cuando nos arrepentimos y el Espíritu Santo nos redarguye, uno pide perdón y luego la comunión viene. En otras palabras, esta frase se puede traducir así. La frase, porque la mente puesta. La palabra puesta quiere decir de manera constante. Cuando uno tiene puesta, ¿verdad?, en la carne es muerte. Entonces, se puede traducir así de manera libre. Si vivimos pensando en la carne y en lo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. No para perdición y condenación eterna, no. Pero de coinonía y de disfrutar esa vida plena que Cristo nos ha dado. También el andar por la carne resulta en enemistad con Dios. La misma palabra de enemistad, nos distanciamos. Romanos 8:7 dice así, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Así dice la Nueva Biblia de las Américas. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Cuando la mente está ya carnal y actúa carnalmente a alguien, entonces ya no piensa, ya no razona, ya no hay obediencia. La inclinación natural de la carne es pensar en los
en las cosas de este mundo, en los deseos pecaminosos, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos. Eso es distanciarse de Dios. Y por supuesto trae corrupción. Gálatas 6:8 en la primera parte dice, porque el que siembra, está hablando de los Gálatas, de los creyentes, para su propia carne, de la carne segará corrupción. Y la corrupción es un estancamiento en el crecimiento espiritual. Es como haber retrocedido. Es como haber derribado algo que se había construido cuando le damos lugar a la carne. Ahora, ¿cómo enfrentar la oposición de la carne y vencerla? El texto nos lo dice de manera sencilla y clara. Es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Voy a repetirlo. ¿Cómo enfrentar la oposición de la carne? ¿Cómo la enfrentamos? Lea conmigo. Andar en el Espíritu, o sea, andando en el Espíritu y no satisfacer o no satisfaciendo los deseos de la carne. Es decir, un no santo a lo que es carnal. Punto. Ahora, no con nuestra fuerza de voluntad, porque no funciona. Es con el poder del Espíritu Santo. Y decirle no, no, un no. Pablo está diciendo, el andar del Espíritu Santo es como decir, ir en la dirección hacia el norte. Pero en el momento que la carne se resiste y obedecemos a la carne, entonces damos un giro de 180 grados y comenzamos a andar en la carne. Por momentos, por horas, por noches, por días, por semanas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa oposición? Es andando en el Espíritu y ni siquiera ir para acá, ni ver para acá, ni oír para acá. Andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora, en el texto del Nuevo Testamento, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a explicar andar en el Espíritu? Andar indica un caminar continuo, habitual, caminando, pensando, orando, cantando, siendo guiados por el Espíritu. El asunto es que si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, en el momento vamos a decir no a lo que consciente y claramente es de la carne o es pecaminoso. ¿Me doy a entender, hermanos? Ni lo vamos a pensar, ni se nos va a ocurrir decir sí. En el momento decimos no, pero es un no con el poder del Espíritu. Es un no con el poder de Cristo. Es porque estamos llenos de Cristo. Podemos decir fácilmente no. Pero si no estamos llenos del Espíritu, y si no estamos caminando en las cosas del Espíritu, cuando la carne nos tiente, vamos a decir sí. O un poquito y después regreso para acá. Sí. Andar significa en una misma dirección de manera continua. Ahora, en el Espíritu, esa frase en el Espíritu, quiere decir que debemos de andar en el ámbito, en la esfera, bajo el dominio, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Ve, cuando se estudia un poquitito a profundidad, andar en el Espíritu es andar en esa esfera, es andar como cubierto, lleno, en ese ámbito del Espíritu. Entonces, no va a ser fácil andar de manera ya continua en la carne. Andar en el Espíritu significa entonces pensar en las cosas del Espíritu. Cuando viene un pensamiento a mí, vea, pongamos atención en esto. Si viene un pensamiento a mí de pecado, eso no quiere decir que yo he pecado o que usted ha pecado. El pensamiento viene. Codiciar. Un momento de querer codiciar, eso es una tentación, pero no hemos caído en el pecado. Si la tentación viene, pero en el momento decimos no, no hemos pecado. El pensamiento vino, estuvo por aquí. Martín Lutero lo ejemplificó de esta manera.
Los pensamientos son como las aves que están volando alrededor de nuestra cabeza. Hablando de pensamientos pecaminosos. Caemos en pecado cuando dejamos que esos pájaros se asienten sobre nuestra cabeza. Esa fue la imagen, la metáfora que usó Martín Lutero. Pensamiento puede venir por acá. Un pensamiento de decirle algo a alguien porque me hizo algo y decirle algo también, algo que lo ofenda. Me puede venir a la mente. Si a usted en la calle alguien le dice, porque hizo algo incorrecto, le dice una palabra así parecida como tonto o como inútil, o una palabra que no es mala, pero es dura, o que le diga estúpido. A alguien, si le dicen a usted estúpido, la carne en el momento puede decirle, ¿qué le puede decir? Le puede decir un montón de cosas, o pensarlo. Pero en el momento, Señor, no. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Bendícelo, Señor. Andar en el Espíritu entonces significa pensar en las cosas del Espíritu. Andar, en eso significa. Romanos 8:6, en la primera parte. Tenemos Romanos 8:6. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí estamos pensando. Orar en el Espíritu. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. El Espíritu en todo tiempo. No es que uno esté orando de corrido, no. Es decir, siempre con una actitud de oración. Con una actitud de estar conectado con el Señor, con el Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración. Oración de gratitud, oración de alabanza, oración de petición, una oración de fe, de creerle al Señor, oración de autoridad, orando en todo tiempo. Y súplica en el Espíritu. Interesante. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Cantando en el Espíritu. Se puede cantar en la carne, hermano. Es decir, sin gozo, sin gratitud, por costumbre, por hábito, porque pues hay que cantar, es el tiempo de cantar. Si no lo hacemos de corazón, si no lo hacemos para la gloria de Dios, si no lo hacemos de corazón al Señor, estamos cantando humanamente, estamos cantando en la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Esa es la respuesta para vencer la resistencia o oposición de la carne. Ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. ¿Lo tenemos? Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios llenos del Espíritu deberían de ser guiados por el Espíritu. Hablar guiados por el Espíritu, hablar por el Espíritu, Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El Espíritu de su Padre se refiere también al Espíritu Santo. Significa vivir guiados por el Espíritu. Aunque hagamos cosas humanas como trabajar, como cocinar, como lavar, como planchar, en el caso de las hermanas, y algunos hermanos que también lo hacen. Hacer las cosas humanas no significa estar en pecado. Vivir en el Espíritu significa vivir en esa esfera, en esa guía, en esa influencia bendita del Espíritu Santo que viene desde dentro de nosotros. Por eso Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, no por la carne. Ahora, no satisfagáis los deseos de la carne. Así dice el texto que hemos leído. Gálatas 5:16, repitiendo el texto, dice: digo pues, anden en el Espíritu, aunque la Reina Valera dice andad, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la segunda parte para vencer la resistencia de la carne es: no satisfagáis los deseos de la carne. Es no darle ni un pelito de oportunidad.
Es decir, no satisfacer los deseos de la carne. Es no abrir un poquitito la puerta. Es no dejar absolutamente nada para que la carne tenga de dónde agarrarse. Cuando el texto dice en griego, no satisfagan o no satisfagáis, en esta construcción de escritura es una negación enfática, con énfasis. Indica una prohibición categórica. Es como decir, de ninguna manera satisfagan los deseos de la carne. De ninguna manera inicien el camino de la carne. De ninguna manera den lugar a la carne. Podríamos decirlo un poco más en el contexto guatemalteco. Ni se te ocurra satisfacer un deseo de la carne. Ni se te ocurra darle lugar a la carne. En ninguna manera. Los deseos de la carne. La palabra deseo de la carne es muy fuerte. No es un deseo como cuando uno dice, tengo un deseo bueno, normal, legítimo. No, es un deseo tan intenso que puede brotar que si en el momento decimos no, ese deseo va a crecer de manera desbordada. Es como encender un pequeño fósforo donde hay un montón de lana, de paja, y en el momento va a arder. Los deseos de la carne, cuando se le da lugar, es como conectar, esa es la figura, un aparato eléctrico dentro de un enchufe. Es como colocar un dispositivo. Cuando uno dice satisface el deseo de la carne, el momento inicial es conectar, es meter. En el momento que nosotros hacemos el acto de esa conexión con la carne, la episumía, entonces la codicia, la lujuria, el anhelo apasionado, desordenado, pasiones pecaminosas, deseos carnales, reacciones carnales, lascivia, se desata. Por eso es que en momentos uno dice, pero ¿cómo reaccioné así? ¿Pero cómo dije eso? ¿Pero por qué respondí de esta manera? ¿Por qué hice esto? A todos nos ha pasado. No nos sintamos más que agradecidos de que Dios nos ama y siempre nos perdona. Que Dios está siempre con nosotros y que va a perfeccionar su obra. Y que no nos perderemos. Y que Él va a terminar lo que ha iniciado con nosotros. El Señor, el plan de Él es llevarnos a ser hombres y mujeres espirituales. Y eso el Señor lo permite a través de pruebas, dificultades también, y a través del amor, a través del redarguir amoroso, paciente del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero no satisfacer los deseos de la carne significa eso. Ahora, cuando el texto está diciendo que no satisfagamos los deseos de la carne, no está diciendo que luchemos en nuestra voluntad, que luchemos con nuestra fuerza humana. No, estamos hablando de que es el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu nos llena. Entonces, ese ganar a la oposición de la carne depende del poder del Espíritu Santo en nosotros y de la llenura que nosotros tengamos y la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanos? Perdonen que les pregunte. Es por medio de esa relación vital con el Espíritu Santo. Es cultivar una oración diaria con el Espíritu Santo en intimidad con Él, con la lectura de la palabra. Es recibir con fe la gracia de Jesucristo. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Cuando Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo a Jesús, te prometo, y le dijo 3 veces, te prometo que no te dejaré, que no te abandonaré, que no te negaré. Es necesario, iré contigo hasta la muerte. Lo estaba diciendo en la pura humanidad. Y cuando vino la prueba, pues estaba en la carne porque salió huyendo y salió corriendo. Y después miraba de lejos al Señor Jesús.
Ahora, cuando ya estaba lleno del Espíritu Santo, este hombre de Dios, Pedro, lo apedrearon también, lo persiguieron, lo metieron en la cárcel y él seguía predicando y adorando al Señor. Él aprendió a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, lo que el cristiano debe hacer activamente, y entramos a la parte final, decir, bueno, llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? Llenándonos con su palabra, orando y tener una comunión con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, así como Jesucristo vino y se hizo hombre, el Espíritu Santo se quedó como el otro paráclito, el otro consolador, el que también nos oye, nos escucha, nos responde, nos puede hablar, principalmente por la palabra, nos puede hablar en nuestro corazón. Y entonces, si nosotros, entonces activamente estamos en comunión con el Espíritu Santo, debemos decir no rotundo a la carne, instantáneo, con el poder del Espíritu Santo. No poner en las cosas la mira en las cosas de la carne por el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que dar la pauta, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo no lo vamos a lograr. No debemos abrir la puerta, como dije, a nada de lo que es carnal. La victoria del Espíritu Santo sobre la carne, hermanos, esto es muy importante, es el último punto. Y como es la última predicación sobre el Espíritu Santo, me voy a alargar un poquito, ¿me dan permiso? Un poquitito más, perdonen, avanzó el tiempo. Solo en este último punto sí tenemos que tenerlo bien claro. Vea, pese a la oposición, ahí dice la victoria del Espíritu Santo sobre la carne ya se nos ha concedido. Ya se nos ha concedido. La victoria del Espíritu Santo sobre la carne ya se nos dio. Solo debemos de creerla, vivirla en fe y actuar en fe. Amén. La victoria ya la tenemos, hermanos, sobre la carne ya se nos dio. Después de que leímos el capítulo 7, donde está ese conflicto entre la carne y el espíritu, el hombre interior se deleita en las cosas de Dios, pero la carne, el mal que mora en mí, se opone y por eso hago lo que no quiero hacer, ese conflicto. Cuando termina el apóstol Pablo de describir esa realidad y termina con una expresión desesperada humanamente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? Pero la respuesta de la victoria concedida está en Romanos 8:1-2, que dice, por lo tanto, escuchemos bien, después de haber dicho eso, ¿verdad? De la oposición entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Demos un aplauso al Señor. Versículo 2. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, me ha liberado, me ha dado la victoria. La tenemos. Póngase de pie, hermanos. Romanos 8:13, 11:13. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Aquí está hablando de una victoria total, definitiva, a los que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hermanos, creamos esa verdad, vivámosla. Ya se nos concedió el Espíritu, se nos dio el sello, las arras, la victoria se nos ha dado. Romanos,
en el versículo 12, dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Hermanos, ya no le debemos nada a la carne ni a las cosas de este mundo. Cristo nos compró para Él y nos dio la victoria. No tenemos que andar en la carne porque no le debemos nada a la carne. Cristo ya pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. No le debo nada a la carne. Cuando andamos por el Espíritu tendremos vida y paz. Tendremos la vida abundante de Cristo. No está hablando de la vida física. Romanos 8:6 en la segunda parte. Pero el ocuparse, el andar en el Espíritu, el ocuparse del Espíritu es vida. Aquí dice, es vida espiritual, es vida de paz, es vida de gozo, es vida victoriosa. El disfrute de la vida plena de Dios nos da esa vida. Hermanos, se nos ha dado todo para vivir una vida con fortaleza, aún cuando tenemos pruebas muy grandes. Se nos ha dado la paz en medio de eso. Debemos de estar felices, agradecidos, aprendernos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, porque ya se nos ha dado la victoria, ya se nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando caminamos por el Espíritu, entonces viviremos disfrutando ese fruto del Espíritu. Es como comer un fruto delicioso. El que vive en el Espíritu, entonces va a tener el amor de Dios que va a ser más grande que las ofensas que nos hagan, las pruebas que nos pasan. Todo lo malo que nos pueda ocurrir, entre comillas, malo, nada es malo. Dios lo permite todo con un propósito. Pero tendremos ese fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5, 22, 23. Yo lo resumo en 3. Un fruto interno. Tendremos en nuestro interior amor, aún por aquellos que nos hacen mal. Tendremos el amor de Dios, no el nuestro. Tendremos el gozo de Dios. Amor, gozo. Tendremos paz. Tendremos paciencia. Tendremos un fruto de relaciones espirituales, benignidad, bondad, fe. Tendremos frutos en nuestro carácter, la forma de ser, mansedumbre, templanza. Amén. Oremos, cantemos un momentito, algo, lo que el Señor te ponga en el corazón. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. A ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Aleluya. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Te adoro, Señor, te alabo, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Es alabanza y adoración, lo que te Gracias, Jesús. ofrezco, Gracias, Espíritu Santo. hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Si hay alguna persona aquí que no ha nacido de nuevo, sus pecados no han sido perdonados, y aunque ha escuchado la batalla que existe entre la carne, la humanidad y el Espíritu Santo, el Espíritu en el creyente,
puedo decirle con toda certeza que si se entrega su vida a Jesucristo, Él le dará la vida eterna, la vida plena, la vida abundante, una vida de paz, de fortaleza en medio de los problemas. Le dará la vida eterna. Escribirá su nombre en el libro de la vida. Y cuando muera, todos moriremos un día, irá al cielo, no a condenación. Lo único que tiene que hacer es recibir a Jesucristo, creer en Él para ser salvo. Si hay alguien que necesita ser salvo, por primera vez diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Rey y el Salvador del mundo. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Sálvame. Entra a mi vida. Te confieso como mi Salvador personal. Y creo que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.